¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, que le estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, como ya saben, hace un par de días nos hemos sorprendido con el regalo de que han colocado en el PvP al mutante Colmillo Rabioso, un mutante que, para los que no lo sepan, pues salió hace 3 años y medio, pero solamente se podía obtener por dinero real. Así que la verdad, igualmente hace un par de meses iba a llegar por oro, solamente llegó por 1 hora, pero por un bug en ese paquete pues lo quitaron, que varios lo compraron y otros no. Pero chicos, ya obviamente como están disponibles en el PvP, se podría decir que es gratis. Ya muchos de ustedes y la mayoría de la comunidad está preguntando si la verdad vale la pena Colmillo Rabioso. Y sí, chicos, Colmillo Rabioso es uno de los mejores necros del videojuego. No tanto por ser necro, obviamente, sino porque tiene la segunda velocidad más rápida del videojuego y es el único veloz que tiene la función de tanque. Por eso yo lo llevo velocidad full vida, porque es ideal para obviamente usar la etiqueta y para tanquearte golpes contra rivales de diferencia de Evo. Lo combinas con tus mutantes de respuesta, los combinas con tus mutantes intermediarios, y la verdad es que la función estratégica de Colmillo es totalmente grandiosa y se las vamos a demostrar el día de hoy para que lo sepan, ¿no? Así que vamos a ver, ok, vamos a ver, Colmillo Rabioso. Y ok, el rival, casi, podría tener la típica de Zeus doble Asimov, pero no. Tiene 2 sables, si no me equivoco. No. Tiene 1, 1, 1, 1, 2. 1, 1. 1, 1, 2. No, sí, yo creo que es Zeus doble Asimov. No, sí, es Zeus doble Asimov. Aunque así no se ve la gráfica. No, creo que tiene algo diferente, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a llevar la típica Colmillo con doble asteroide gestal, que creo que sería lo mejor, sería lo ideal, con el de Forta, lo típico. Y bueno, obviamente usemos etiquetas, porque pues Colmillo es la función, y obviamente tanquear. Era Aratomis, claro, en realidad se indicaba ser un Zeus doble Asimov, pero es rara la gráfica. Ok, hay que bajarse al Aratomis porque ataca primero que yo, porque Aratomis tiene la misma velocidad del asteroide gestal, y pues eso hace que, la verdad, recibir un múltiple de Aratomis, a pesar de que está un poco olvidado en el meta, sigue siendo una locura total. Así que, ok, normal, estamos recibiendo buff. Madre mía, relax de pelvis, papus, relax de pelvis. Ok, se complica un poco porque hay diferencia de Evo y el Asimov, como siempre, pegando como papá tieso. Ok, múltiple del asteroide gestal de velocidad. El Asimov sigue aguantando, pero no importa porque ya está nuestro asteroide doble fortalecido de Forta Vida y lo va a mandar pa'l lobby. Es que claro, doble fortalecido, si no lo borra del planeta, madre mía. Así que GG, la verdad aquí normalito, no era un combate donde él necesitaba un rol tan específico, pero ahí lo están viendo, ya te sirve como el veloz para tu cuenta. Así que 100 puntitos, avanzamos de liga. Me vuelve a salir el mismo rival. Quisiera probar una estrategia diferente, pero es que no lo sé, no creo. Porque claro, puedo meter colmillo. La verdad, si quiero hacer las cosas más fáciles, puedo meter Zeus. Y obviamente el asteroide de Forta. Y creo que deberíamos de ganar, ¿no? O sea, obviamente seguiría dándole la etiqueta al Aratomis, porque por la diferencia de Evo, no creo poder meter un combo específico. Aunque no vi la vida de su Asimov. A ver. No, sí. Sí se puede ganar con un combo sin tag y sin colmillo, ¿no? Obviamente, ahora que ya sé que tiene el rival, es normal. Pero puedo meter que si Zeus, doble Lidrón, aunque igualmente me obligaría a usar etiqueta en contra del Aratomis. Así que no es tan fácil como yo pensé. Y individual para ti. Y listo, el colmillo. ¡Ey! La verdad, gracias al toquecito del colmillo pudimos allí, porque si recibíamos otro múltiple, se complicaban las cosas porque la Asimov nos doblegaba turno.
GG chicos, 100 puntos nuevamente, nuevo rival Carlos. Bueno, aquí ni de broma el colmillo entra. Bueno, aunque no lo crean, dirían, wow, colmillo ahí no entra ni de broma. Pero claro, puede ser ese veloz que simplemente te va a ayudar a tanquear. La verdad, puede servir para ello. Pero, a no ser que sea full Urgan. Y bueno, ya se te complique todo. ¡Hola madre! Ese Urgan con orbe de ataque level 7 y velocidad al 5. Pues vamos a deshacernos de uno. Ya saben que lo estratégico contra este tipo de combos con diferencia de Evo es que sin lugar a dudas ya te deshagas de uno. Y bueno, opta por el que te puedas bajar después. Que de hecho tiene la misma vida. Pero ahora con la mejora la llama Sensei. La verdad que es un antisomorfo, pero buff. O sea, no tiene nombre lo que counterea. No, y me va a salir crítico cuando no lo necesito. Pero bueno, es lo típico. Es lo típico, ¿ok? Colmillo sigue atacando. Eso es lo malo de Colmillo, chicos. Pega muy poco. Igualmente pueden colocarle un orbe de ataque. Pero ya les digo yo que para la mayoría de las estrategias... full vida les va a caer fantástico. Lo que pasa es que casualidad no me encuentro esos típicos combates, pero igualmente ustedes han tenido videos en el canal donde se ve totalmente ese rol. Igualmente recientemente probando al Capitán Barba Negra, el mejor mutante para acompañar el Barba Negra es el mismísimo Colmillo Rabioso, por lo que tanquea. 10 puntos, una lástima para lo que nos acaba de Evo. Así que ok, aquí meto Colmillo y vamos a meter el doble Capitán Barba Negra. La verdad no me desagrada en este combo rival. Y ok, hacemos el tag del moderador Darwin. Otro Aratomis. No, mi amor, para ver. Uy, cuidado, se complica. Madre mía, el Aratomis. Hecho el Willy reviviendo en el meta. Ok, tenemos un par de problemas. Manu, ¿cuál? La Simón nos doblega. Nos triplica hasta eso. A 1. Y el Aratomis nos doblega. Pero nada, obviamente Asimov, ¿por qué? Porque tiene escudo, se va a tanquear. Por lo menos el Aratomis pues hace su ataque, va a recibir respuesta y vamos a tener una pequeña oportunidad. Pero bueno, aquí como están viendo, la verdad van a preferir la pesadilla siempre atacar al colmillo. El colmillo se lo puede tanquear sin problemas. El Aratomis, la verdad, no va a ser múltiple, va a ser individual por el poder de la respuesta y se lo tanquea el colmillo. O sea, imagínate que con diferencia de Evo, un Aratomis full daño te lo tanqueas. O sea, es que es brutal lo de la pesadilla, lo del colmillo rabioso. Y ahí está, toma mango. Y luego, toma mango. Uf, me lo aguantó. Pero no importa, ya aquí ya hace múltiple porque ya valió coche. Y GG, y aquí estás viendo, hace meta totalmente los combos de respuesta, de asteroides, una locura total, chicos. O sea, no se pueden perder por nada del mundo el colmillo rabioso. Algunos me están diciendo, Manu, ¿Urgan o colmillo? Y yo, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa? Le digo yo, o sea, ¿cómo que colmillo o Urgan? Si el mutante de la incursión ya reemplaza al Urgan, ¿me estás diciendo que quieres poner al colmillo un mutante que lleva casi 4 años que solamente salía por dinero real? Solamente sale por dinero real. Me lo están comparando con Urgan, que Urgan, bueno, ya no es tan meta como antes, pero desde que llegó Heredero y obviamente desde que llegó ahora el Capitán Barba Negra, es que por favor chicos, por favor, reflexionen sobre la vida y tienen que ganarse ese colmillo rabioso, que aquí como lo están viendo, la verdad, los roles a full. Ok, aquí tenemos un pequeño problemita y es que claro, tengo aquí un par de turnos que me sobran. La verdad, tal vez este par de turnos... Uy, es que el heredero se puede one-shotear una llama Sensei. Lo ideal sería usar etiqueta, pero... Bueno, vamos a fortalecer al Urgan. Después de todo, no creo que se baje a alguien. Y si lo hace, bueno, valimos coche. Obviamente el heredero va a ir por el colmillo, que ya se lo puede bajar. ¡Madre mía, bro! ¡Madre mía! ¡Pobrecito colmillo, bro! ¡Bof! Madre mía, bro, lo borraron del planeta Tierra. Pobrecito. Y bueno, ya llama Sensei. Bueno, este combate ya está ganado. Usamos la etiqueta en el centro. La verdad, no perdamos tiempo. Casi 1 millón de daño. Buenardo. Y victoria. Madre mía, es que ya vieron. O sea, es que el colmillo se tanquea hasta los críticos. No, mentira. Lo borraron del planeta. Pero sí, el colmillo lo van a querer usar siempre con mutantes doble hands. O sea, que sean... Ya, ¿qué está haciendo mi
gatita. Ya que estoy escuchando a mi gatita hacer algo y bueno, siempre le gusta hacer desastre. Así que siguiente rival, qué ojito. Este es el tipo de combates que me gusta para mostrar el poder de Colmillo. Porque la verdad aquí es donde sirve. Aquí puedo fácilmente meter Bug Maurice o Heredero, pero como ya tenemos los reemplazos de respuesta. Por cierto, tengo que hacer un video comparativa demostrando el poder de que si vale la pena. O sea, perdón, no, que quién es mejor en respuesta. ¿Tener un heredero o tener el Capitán Barba Negra? Bueno chicos, ya saben cuál es la típica estrategia de estos combos, es llevarse a la Simod. Y claro, por la diferencia de Evo, a veces el Elidron te molestaba una barbaridad al heredero, al Bug Maurice. Miren, o sea, miren lo que pegó el Elidron en menos 25%, menos 25%, o sea, imagínense cómo le hubiera pegado al heredero, claro, aquí obviamente. Y miren bro, nos estamos tanqueando todo lo que podemos hasta que puedan atacar nuestros Barbanegras. Y así pasa con el heredero hasta que pueda atacar o hasta que pueda atacar el Urgan, pero ningún otro veloz te hace eso. O sea, si hubiera metido Pesadilla, ya hubiera desde el primer turno. Si hubiera metido a Mimic, desde el primer turno. Si hubiera metido, bueno, obviamente iba a decir a Zeus, pero bueno, Zeus siempre vale cochi desde un principio. Individual para la Pesadilla. Y ya pues, toma mango el Hidron Buff. Y hasta con el Capitán Barba Negra. Bueno chicos, la verdad espero no les esté quedando dudas con estos combates del Colmillo. La verdad, uf, en el canal han tenido muchos videos de Colmillo rabioso. Después de todo es como que uno de mis veloces favoritos. Aunque es para situaciones específicas, mayormente se usa la Pesadilla. Por cierto, me llevé 100 puntitos. Y vamos a ver. Vamos a atacar entonces a este último rival, que lo lógico aquí sería llevar pues Colmillo, doble llama Sensei, la verdad. Aunque el rival puede parecer tener Pesadilla, Zeus, pero sable con Zoomorfo. Entonces no, a lo mejor debe ser Leviatán, Pesadilla y un doble sable. Lo más probable, o sea, lo más probable. Así que efectivamente, Leviatán, Pesadilla y el doble sable no es Scaramouche, sino... Ok, cuidado, el combate es un problema. ¡Buf! A ver, miren los orbes. Los tres tienen velocidad level 5 y mis tres mutantes tienen velocidad level 4. Nah, hombre, me pasé de humilde. Me pasé de humilde, amigos. Me pasé de humilde. Me humilla el rival. Me humilla el rival. El pay to win. El pay to win, chicos. Ah, ok. La verdad no es un combate para nada complicado, porque es que Urgan full daño es trolear al máximo. Aunque no es full daño, no, tenía uno de vida, no. Sí, full daño, por eso. Y la verdad, claro, aquí un golpe de Leviatán nos ganaría. Aunque no lo crean, creo, ¿no? A ver. Sí, es un múltiple de Leviatán. Cuidado acá, cuidado acá. Aunque lo voy a dejar atacar. Manu, eres más, o como que más. Lo dejaré atacar. Atacar. Vamos a ver. Ah, no era tan peligroso. La verdad, Leviatán tiene fuerte múltiple, pero supongo que porque estamos a la par de Evo. La verdad, perdonen, el rival apenas me superaba por unos pelitos de Evo. Así que GG. Y miren, Colmillo rabioso, perfecto. Nos sale crítico como siempre en el momento que menos lo necesitamos. La verdad, esto parece ya una comedia total. Así que chicos, deberíamos de llevarnos 100 puntos. O sea, el rival no nos sacaba tanto Evo, pero creo que lo suficiente para darnos puntos. Ah, no. Toma mango. Así que bueno, papus, dejaré el video hasta aquí jugando con Colmillo rabioso. Creo que ya este video les queda para saber cómo es que se usa Colmillo y qué combinación de orbes es la mejor. Hay jugadores que lo arman con uno de ataque o full ataque, que la verdad no está mal, pero ya eso es, o sea, cuando quieres enfrentarte a diferencia de Evo, eso no te sirve full daño. Full daño ya es cuando tú eres Evo alto y quieres enfrentarte a uno bajito y lo quieres apalear. Pero la mejor va a ser esta. Obviamente velocidad, porque quieres el primer turno tanto para etiqueta como para todo. Y full vida pues para esto mismo, para que tenga 357.000 de vida. Obviamente depende de tu nivel de Evo y pueda tanquearse, la verdad, muchos golpes, como han visto, para marcar la diferencia y poder usar nuestro mutante de respuesta como el Barba Negra o el Heredero, o para usar bien los asteroides, las llamas senseis
una locura total. Así que chicos, no olviden dejar su poderoso like. Los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis videos de full consejo de NGG. Ya saben que analizamos cada mutante que sale, cada mutante que mejoran, cada mutante que lo regalan, entre otras cositas. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. You and me, and do your job. Bird is the name, then Baller did the chain. Turn off for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamy when he leave me.